Como les dije, ahora ya leímos los 8 capítulos principales del libro y ahora sigue una enseñanza que es como complemento de lo que se ha aprendido hasta el momento. Esta se llama En el Jardín del Edén, Perush al-Mahazeh Etz Hadaat, una enseñanza para todos los tiempos. Introducción. Maimónides, en los primeros capítulos de su obra Moreh Nebuchim, la guía de los descarriados, aborda el tema de la esencia del ser humano, es decir, ¿qué es lo que hace al hombre distinto a las demás criaturas? Para ello se refiere a los 2 primeros capítulos del Génesis, que bendito Yahweh los leímos hace poco, ¿verdad? Están recientes. Y dice, la escritura comienza relatándonos una historia entre el hombre y la mujer, que para el común de la gente, en el mejor de los casos, suena como un cuento de hadas para niños. No obstante, refiriéndonos al texto con el respeto que merece, nos obliga a un análisis más profundo. Es entonces cuando aparecen los interrogantes más destacados. ¿Por qué comienza con este relato? ¿Tiene un mensaje que me sirva hoy en día? ¿Por qué fue tan grave comer de ese árbol? Si no podían comer, ¿por qué Elohim lo puso en el jardín delante de ellos? Luego de comer, el hombre ya puede distinguir entre el bien y el mal. Es decir, antes no. Realmente esto llama la atención. Y el hombre desobedece a Elohim y en vez de ser castigado es premiado con el don del conocimiento del bien y del mal. Repito ese punto, todos son importantes, pero este que era más largo puede haberse confundido. Dice, luego de comer el hombre ya puede distinguir entre el bien y el mal. Es decir, antes no. Realmente esto llama la atención. El hombre desobedece a Elohim y en vez de ser castigado es premiado con el don del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Elohim se opone a que el hombre conozca el bien y el mal, si esto es algo bueno? ¿Acaso Elohim prefería a un hombre ingenuo y no inteligente? ¿Es factible que una serpiente hable? ¿Por qué es una serpiente y no otro animal el que habla con la mujer? ¿Por qué la serpiente se dirige a la mujer y no al hombre? ¿Qué fue lo que pensó la mujer? ¿Acaso no era clara la orden de Elohim de no comer? ¿Por qué el hombre come sin cuestionar nada a la mujer? Recién después de comer perciben que están desnudos. ¿Antes no lo habían notado? ¿Por qué Elohim los castiga de esa manera y no de otra? ¿Qué relación hay entre los castigos que recibieron y lo que hicieron? ¿Por qué los echó del jardín y no pueden volver? ¿Acaso Elohim no acepta el arrepentimiento? ¿Qué culpa tenemos hoy en día de que Adán y Jabá hayan actuado así? ¿Por qué nosotros no podemos estar en el jardín del Edén? ¿Por qué no nos da una oportunidad a nosotros? Y de seguro no desobedeceremos. Estas son algunas de las preguntas que surgen a primera vista. No obstante, un análisis más profundo y estilístico del texto, como así también los nombres de Elohim que figuran en cada caso, despertarán otras preguntas que en su debido momento formularemos. Comencemos a profundizar y bucear por la hondura del texto y tal vez tengamos el mérito de extraer algunas de las innumerables perlas y tesoros que esconde este gran mar de la escritura. Cabe aclarar que no es mi intención innovar nada ni agregar a lo que los sabios ya nos han explicado, como así también, lejos de mí el revelar lo escondido. Solo expondré lo que ya han revelado los rabinos, es decir, los comentaristas clásicos del texto bíblico. Fuera de ello, solo aludiré muy sutilmente a lo que los sabios han insinuado al respecto o despertar la atención sobre ciertos versos y eso bastará para el entendido en la materia. No obstante, dejo bien afirmado y aclarado que nada de lo que digo se encuentra en discordia con los principios y tradiciones del judaísmo, y si alguien así lo interpreta, es obvio que ha entendido lo que él quería entender y no lo que yo quise decir. Esta aclaración aquí me gusta mucho y como para hacerle copy-paste en mi libro. Entonces, decía, fuera de ello, solo aludiré muy sutilmente a lo que los sabios han insinuado al respecto o despertar la atención sobre ciertos versos y eso bastará para el entendido en la materia. No obstante, dejo bien afirmado y aclarado que nada de lo que digo se encuentra en discordia con los principios y tradiciones del judaísmo y si alguien así lo interpreta es obvio que ha entendido lo que él quería entender y no lo que yo quise decir. Número 2. El intelecto versus la pasión. Elohim creó al hombre y a la mujer y los colocó en el jardín del Edén desnudos. ¿Por qué entonces hoy en día nos cubrimos? ¿Por qué no somos como los animalitos que no se visten? A los animales no parece molestarles vivir desnudos. Todo el sentido por el cual nos cubrimos es para no sucumbir al impulso. Si así no fuera, el problema sería que estaríamos demasiado sumergidos en el mundo del placer. Se preguntarán entonces, ¿qué tiene eso de malo? Es más, que cada uno haga lo que quiera. ¿Cuál es el problema? El problema es justamente que el hombre se diferencia de los animales por su capacidad de razonar, captar verdades supremas. Por lo tanto, si vive sumergido en el mundo de lo placentero, se estaría denigrando
rebajando al nivel de los animales. Echemos una mirada a lo que nos relatan las escrituras y la sabiduría hebrea acerca de la naturaleza de ese primer hombre formado a imagen y semejanza. Al principio, Adán cohabitaba con su mujer no por cuestión de placer, sino como fruto de un pensamiento intelectual. Repito, al principio Adán cohabitaba con su mujer no por cuestión de placer, sino como fruto de un pensamiento intelectual. Meditaban, ¿es bueno traer más niños al mundo o no? Ellos se basaban en el intelecto para decidir, no en si sería placentero, lindo o agradable. No, sí, ya lo sabía. Ahí, bueno, fueron muchas las preguntas, pero una de las preguntas, creo que es a la que te refieres, que dijo si comió, porque, bueno, por un lado, ¿por qué le hizo caso a Eva sin hacerle preguntas? Y la otra que, ¿por qué si era desobediencia el comer? ¿Por qué adquirió algo bueno que sería el conocimiento? ¿Verdad? Como que parece ser contradictorio. Hace ver a Elohim como malo, como que no quería que tuviéramos conocimiento. El hombre, ¿decís o qué? Pues sí estaba en un estado bueno, sí, estábamos en un estado mejor que el de ahora, pero en otro nivel, como el mental, estábamos muy similar, se podría decir, no, en ese momento como a los animales en el sentido que no podíamos diferenciar entre lo que es malo y lo que es bueno a través de la razón. Entonces eso fue lo que adquirimos con el conocimiento. Exacto, exacto, y no les afecta, ¿no? Como al hombre le afectaría porque el hombre buscaría el placer y solo eso buscaría, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo está el mundo por lo mismo. Entonces decía, al principio Adán cohabitaba con su mujer no por cuestión de placer, sino como fruto de un pensamiento intelectual. Meditaban, ¿es bueno traer más niños al mundo o no? Ellos se basaban en el intelecto para decidir no en si sería placentero, lindo o agradable. En ellos los conceptos lindo, cómodo, placentero o agradable no existían, o mejor dicho, no ocupaban un lugar preponderante en su escala de valores como para tomar decisiones en base a ellos. Aquí también, ¿verdad? Por si algo, recuerden que ya habíamos leído los libros gnósticos y eso abría la mente a otro montón de interpretaciones o a otros puntos muy importantes del por qué se dieron estas cosas que también responderían a esas preguntas que acabamos de tener acá, como el hecho de Samael y Heilel, y Samael no quería que tuviéramos nosotros conocimiento porque tendríamos mentalmente el mismo nivel que él, entonces nos quería mantener en ignorancia, y Heilel para destruir o para ir en contra de él se manifestó a través de la serpiente y dio el conocimiento y eso nos puso al mismo nivel, pero por la desobediencia caímos en pecado y también llegamos a conocer lo malo y otro montón de cosas del por qué se dieron las cosas como se dieron. Aquí, como en el judaísmo no toman en cuenta los libros gnósticos y como el mismo Maimónides acaba de decir, él no va a revelar nada secreto, se va a mantener solo en lo ya revelado, entonces todo lo que va a responder es un análisis de Génesis 1 y 2 y 3 basándose en el aspecto, por decirlo así, positivo de cada una de esas preguntas. Porque era positivo que no comiéramos, ¿verdad? Que no desobedeciéramos a Elohim, que el estado en el que estábamos, etcétera, etcétera. Entonces sí quiero dejar eso claro para poder entender bien las respuestas. Y repito, aquí, ellos se basaban en el intelecto para decidir no en si sería placentero, lindo o agradable. Al comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, se obtuvo eso de placentero, lindo, agradable, como algo bueno. Entonces eso en muchas ocasiones llega a tomar preponderancia, ¿verdad? Y mucha gente le da prioridad a eso. Si algo es placentero, cómodo, bonito, lindo, dicen sí, aunque intelectualmente puede ser negativo o en otros niveles, ¿verdad? Entonces, ellos se basaban en el intelecto para decidir, no en si sería placentero, lindo o agradable. En ellos los conceptos lindo, cómodo, placentero o agradable no existían, o mejor dicho, no ocupaban un lugar preponderante en su escala de valores, como para tomar decisiones en base a ellos. ¿Qué existía entonces en su escala de valores? Existían los conceptos Jogma, sabiduría, Emet, verdad, que es lo correcto, así, bueno, ¿qué es lo correcto obrar de acuerdo con el Emet? O sea, que la forma en que llegaban a la conclusión de cómo actuar era qué es lo que sería correcto de acuerdo a la verdad. ¿Qué es lo que es correcto hacer de acuerdo a la verdad? Entonces dice, existían los conceptos Jogma, Emet, ¿qué es lo correcto obrar de acuerdo con el Emet, de acuerdo a la verdad? Estos eran
los parámetros rectores de sus actos y la máxima en su escala de valores. Entonces, esto es necesario mantenerlo, ya que tenemos en nosotros el conocimiento del bien y del mal, es necesario que, bueno, como cuando la escritura, lo acabo de decir, de hecho, bendito Yahweh en la oración, que debemos traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. ¿Qué significa eso? Que toda decisión que tomemos la hagamos de acuerdo a la verdad, en vez de así es algo placentero, lindo, bonito, porque eso nos va a llevar al conocimiento del mal. ¿Sí me explico? A pasar por sufrimiento, etcétera. Entonces dice, la pregunta entonces sería, si estaban en un nivel tan elevado, ¿qué fue lo que los hizo comer del árbol del bien y el mal? Muy buena pregunta, porque si estaban en un nivel tan elevado donde la prioridad era la verdad, por encima de si es algo bueno o malo o bonito o lo que sea, ¿por qué terminaron comiendo? La pregunta entonces sería, si estaban en un nivel tan elevado, ¿qué fue lo que los hizo comer del árbol del bien y del mal? ¿Cómo es posible que estando en tal nivel pueda tentarse y comer del árbol que no debía? El hombre en potencia tenía la capacidad de actuar y decidir en base a una escala de valores suprema, pero también poseía libre albedrío para no hacer lo correcto. Por lo tanto, en un momento de debilidad del intelecto, abandona la perfección de lo racional, se rebaja al nivel de lo placentero y deja que su imaginación lo lleve por esos parámetros. Y eso fue lo que representó el hecho de que cuando la serpiente habló con Eva, ella estaba sola, dando a entender que había bajado del intelecto a la imaginación, se estaba dejando llevar por la imaginación, y por eso es que el Adán ni le puso atención cuando le ofrecieron el fresco de fruto. Decía, entonces repito esto importante, por lo tanto, en un momento de debilidad del intelecto, abandona la perfección de lo racional, que sería el guiarse de acuerdo a la verdad, y se rebaja al nivel de lo placentero y deja que su imaginación lo lleve por esos parámetros. Literalmente está escrito, Batere Haisha Kitov Haetz Lemahajal Veki Tahavu Hu Laenaim. Y vio la mujer que era apetitoso el árbol para comer y placentero a sus ojos. Apetitoso, placentero, ¿verdad? Dice, vemos claramente cuáles fueron los móviles que la condujeron a comer. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos un hombre que haya estado presenciando una revelación tal como la de Mahamad Har Sinaí, la revelación del monte Sinaí. Es decir, que se encuentra en un estado sublime de captación de la verdad, y pasados unos momentos de semejante acto, este hombre prefiere comer una torta de chocolate o fantasear todo tipo de placeres o dedicarse a cualquier cosa por el estilo. ¿Qué sucede? La conciencia de ese momento de verdad que captó hace unos momentos no permanecerá viva en él. ¿Por qué? Porque permitió que otras cosas penetren en su intelecto. ¿Verdad? Me da risa la analogía que hace, porque me imagino tal vez ahora lo menciona, ya lo he leído, pero hace muchos años. Recuerden que cuando se dieron los mandamientos en el monte Sinaí, esa revelación a la que se refiere ahí, días después el pueblo ya estaba adorando el becerro de oro, que sería como comerse ese queque chocolate. Es decir, que se encuentra en un estado sublime de captación de la verdad, y pasados unos momentos de semejante acto, este hombre prefiere comer una torta de chocolate o fantasear todo tipo de placeres o dedicarse a cualquier cosa por el estilo. ¿Qué sucede? La conciencia de ese momento de verdad que captó hace unos momentos no permanecerá viva en él. ¿Por qué? Porque permitió que otras cosas penetren en su intelecto. Y aquí de hecho hay un montón de ejemplos. Tristemente, en la escritura y en nuestra vida de fijo nos ha pasado. Y bueno, y si no, qué bendición, pero el hecho de que, bueno, y es una de las razones también, de hecho, por las que la escritura nos manda a no dejar de congregarnos, porque la llama se puede ir apagando y la persona se va enfriando de alejarse de la escritura, de alejarse de los hermanos, de alejarse de lo del Padre. La persona cuando se da cuenta ya está en lo que vemos acá. Y porque yo muchas veces me pregunto, pero ¿cómo X persona, después de todo lo que el Padre le reveló, después todo lo que el Padre hizo con esa persona, los sueños que le dio, cuando le salvó de tal cosa que no se muriera, cuando esto y lo otro? ¿Y qué pasó con eso ahorita? Se les olvidó completamente por X razón y ahora están lejos, lejos de al menos de esa verdad, no necesariamente de mí o de la congregación, de esa verdad. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Y cómo llegó a significar nada de repente por alejarse un poco, por enfriarse un poco? Y es como lo dice aquí. ¿Qué sucede? La conciencia de ese momento de verdad que captó hace unos momentos o hace unos días o hace unos años no permanecerá viva en él. ¿Por qué? Porque permitió que otras cosas penetren en su intelecto. Entonces se dejó llevar por la imaginación, lo que la imaginación le decía como la serpiente. ¿Sí me explico?
Y similar a lo que siempre pregunto con respecto a Miriam, ¿cómo es que Miriam llegó a pensar que Yahushua estaba loco? Si ella le dio a luz estando virgen, loca estaba ella, diría yo, con todo respeto. O sea, ¿cómo se le ocurre llegar a imaginarse que su hijo primero sería imaginar, o sea, sería más lógico que ella dijera, ¿será que toda mi vida me estaba imaginando que tengo un hijo? ¿Seré yo la loca? Sí me explico, si lo tuvo estando virgen, ¿cómo pensó que estaba loco? E igualmente un montón de cosas que vemos en la escritura, ¿cómo se les olvidaba? ¿Cómo actuaban como actuaban? No tiene sentido. Sí, eso debería ser confirmación para creerle lo que fuera. O sea, usted lo tiene virgen, es como lo que usted me diga, mi chiquito, toda la vida le escucharé. Algo así. Exacto. Sorprendente. O sea, y él mismo lo decía, si no me van a creer a mí, crean a las obras que hago. Entonces, exacto. Y a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Entonces eso trajo el problema que se dio aquí también. Por no seguir la verdad de las obras que hacía, de lo que él hacía, decía, se dejaron llevar por la imaginación y terminaron siguiendo a la serpiente. Misma situación. Y curiosamente, ¿qué sucedió cuando el hombre comió del fruto? Elohim dijo, quitemos el árbol de la vida para que no coma de él, que no pueda acercarse a él. Y Yahushua se convirtió en el árbol de la vida. ¿Y qué sucedió después? La apostasía. El enemigo se empezó a encargar de desviarnos para no llegar al camino, perdón, para no llegar a Yahushua, que es el camino al Padre, para no llegar al árbol de la vida. Entonces, porque permitió que otras cosas penetren en su intelecto. Todo tiempo que el hombre no está atento y alerta, importantísimo, y por eso la escritura también dice, el que dice estar firme, que vea y no caiga. Todo tiempo que el hombre no está atento y alerta para que no penetren en él y en su escala suprema de valores todo tipo de dimionot, que son conceptos erróneos, tales como lindo, cómodo, placentero, etcétera. Imaginación es dimión, por eso es dimionot, como imaginaciones, refiriéndose a esos conceptos erróneos, tales como lindo, cómodo, placentero, etcétera. Y qué duro, ¿verdad? Porque es lo más común. Ay, qué lindo, qué cómodo. No, por eso no se rija. Entonces, todo tiempo que el hombre no está atento y alerta para que no penetren en él y en su escala suprema de valores todo tipo de dimionot, conceptos erróneos, tales como lindo, cómodo, placentero, etcétera, entonces es factible que baje de su nivel intelectual. El hombre debe estar atento a que el dimión, que es literalmente imaginación, no se desborde. No podemos dejar que la imaginación se desborde. Como dije, el hombre debe estar atento a que el dimión no se desborde. Qué curioso como dimión, ¿verdad? Suena como a dimón, a demonio. Constantemente su intelecto debe prevalecer sobre su dimión. Si así procede, entonces el dimión estará al servicio del intelecto. Repito, su intelecto debe prevalecer sobre su dimión, ¿verdad? O sea, el intelecto debe siempre prevalecer sobre la imaginación. Si así procede, entonces la imaginación estará al servicio del intelecto. Y es ahí donde va a poder manifestarse el espíritu de profecía a través de esa persona que sujeta su imaginación al intelecto. Dice, entonces será el intelecto el que se pondrá al servicio del dimión. Entonces el dimión incentivará al hombre a hacer algo porque es placentero, aunque no fuera ello de ningún provecho racional. Repito, entonces será el intelecto el que se pondrá al servicio del dimión. Verá, si no se hace eso, voy a devolverme porque no sé si enredé a alguien ahí. Pero si no es así, el hecho de que el dimión esté sujeto al intelecto, entonces será el intelecto el que se pondrá al servicio del dimión. Entonces el dimión incentivará al hombre a hacer algo porque es placentero, aunque no fuera ello de ningún provecho racional. El intelecto entonces proveerá las estrategias a seguir para alcanzar tal objetivo. Por ejemplo, supongamos que desea tener el placer de poder manejar un lujoso auto deportivo, a pesar de no tener urgencia de llegar a ningún lugar, pero no posee dinero para adquirir un auto así, pero se deja seducir por su dimión y finalmente decide hacerlo, a pesar que para lograrlo deberá robar el auto en cuestión. Es aquí en donde, transformándose el intelecto en servidor del dimión, va a analizar todas las estrategias y posibilidades lógicas para lograr robar el vehículo y no ser atrapado. De esta manera se degrada la supremacía del hombre y su más preciado don. Tal es la capacidad de actuar de acuerdo con las verdades abstractas, es decir, actuar de la manera más correcta racionalmente. Tal es la capacidad de actuar de acuerdo con las verdades abstractas, es decir, actuar de la manera más correcta racionalmente. Entonces, ¿verdad? Como decía, si uno no sujeta la imaginación al intelecto, entonces la imaginación va a sujetar más bien al intelecto y lo va a usar a su provecho. Y eso es cuando uno se deja llevar por el corazón engañoso, la inclinación al mal. Entonces, cuando eso suceda, la imaginación le va a decir, quiero esto y esto y esto, aunque sea prohibido, aunque no deba, aunque traiga mal, etcétera. Y el intelecto le va a decir cómo alcanzarlo.
utilizando la lógica y la razón, pero para hacer algo malo porque se sujetó al dimión. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso que, como dijimos, el individuo constantemente debe estar alerta y sojuzgado, perdón, es por eso que, como dijimos, el individuo constantemente debe estar alerta y sojuzgando cada acto que realiza, si responde a parámetros verdaderos o no, sin permitir la más leve concesión al dimión, aún en pequeños actos, ya que así actuó la serpiente. Come un poco, no pasará nada. Al contrario, seréis como Elohim. Entonces, ¿verdad? Lo puso en una pesa y le dijo, come un poquitito y vas a ser como Elohim. Y ahí va el dimión. Número 3. El bien y la verdad. Esto es bueno. La capacidad de actuar de acuerdo con las verdades abstractas, es decir, actuar de la manera más correcta racionalmente, es el estado más sublime del ser humano. Por eso Yahushua es el primero. Él es la verdad y eso es lo primero, lo más elevado. Recuerdan que he dicho cómo el primero y el último son como cerebro y corazón, árbol de vida y árbol del conocimiento, del bien y el mal. Por eso el corazón tiene la inclinación al bien y al mal, ¿está claro? Y debe sujetarse el corazón al intelecto, así como el último al primero, así como Yahushua al Padre. Entonces, el bien y la verdad, curiosamente eso se puede ver, ¿verdad? Como el último y el primero, porque recuerden que el último es llamado el bueno o el bien. Por eso cuando le dijeron a Yahushua bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Pero él sí dijo ser la vida. Entonces, la capacidad de actuar de acuerdo con las verdades abstractas, es decir, actuar de la manera más correcta racionalmente, es el estado más sublime del ser humano. Este es el motivo por el cual el árbol del conocimiento del bien y del mal se llama así. Bien Tov, que se llama el árbol del conocimiento del bien, no se llama el árbol del conocimiento de la verdad. ¿Sí me explico? O sea, por eso se llama el árbol del conocimiento del Tov, no dice el árbol del conocimiento del Emet. Este es el motivo por el cual el árbol del conocimiento del bien y del mal se llama así, bien, Tov, y no Emet, verdad, ya que el concepto de bien es un concepto relativo, subjetivo y no algo absoluto y objetivo como lo es la verdad. ¿Okay? Entonces, la verdad es absoluta y objetiva. No hay forma de ir en contra de, simplemente es la verdad y punto, le guste a quien le guste y al que no le guste es al lado. Por eso Yahushua vino a dividir y él dijo, el que no está conmigo está en contra mía. Así de simple, o se acepta la verdad o no se acepta, pero la verdad sigue siendo la verdad. Por eso él es la roca fuerte, inmovible, la base de todo, piedra angular. Pero por otro lado, el bien es subjetivo. Depende de cada uno el decir si algo es bueno o malo según su perspectiva y según también el nivel en el que tenga el intelecto o la imaginación. Obviamente, el que tenga el intelecto por encima de la imaginación va a ver como bueno aquello que es verdad, pero el que tiene el intelecto sujeto a la imaginación va a ver como bueno aquello que es placentero. ¿Sí me explico? Entonces, no va a ser de acuerdo a lo que es verdadero, el que se deja llevar por la imaginación, sino aquello que es placentero. Entonces, es algo subjetivo. Lo repito, entonces, este es el motivo por el cual el árbol del conocimiento del bien y del mal se llama así, Tov, bien, y no Emet, verdad, ya que el concepto de bien es un concepto relativo, subjetivo, y no algo absoluto y objetivo como lo es la verdad. Hoy en día, imagínense que por eso nos estamos acercando al fin del sexto milenio, porque fue en el sexto día cuando se comió del árbol, o al menos así aparenta cuando leer Génesis. Hoy en día están mezclando eso. Bueno, se mezcló desde que comimos. Pero mi punto es, hoy en día dicen que la verdad es subjetiva. Digamos, dicen, ¿cuál es su verdad? No sé, ¿verdad? Eso es puro dejarse llevar por la emoción. Y obviamente es mezclando para poder llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno de acuerdo a la verdad de cada uno. Mi verdad es que eso a mí no me molesta, entonces no es malo, pero si al otro le molesta, sí es malo para él. Y como he dicho, ¿verdad? Sí hacen con, y sí hay un montón de palabras que no puedo decir, pero como yo no monetizo, yo creo que hay algunas que sí, ¿verdad? Aborto y hay gente que está completamente de acuerdo con el aborto y piensan que está bien la forma en que ellos lo ven, pero cuando se les dice lo que es simplemente es matar a un niño, ¿verdad? Se molestan porque obviamente esas palabras son muy fuertes y no lo quieren aceptar. Entonces se están dejando llevar por la imaginación de que es más placentero una vida sin esas responsabilidades. Se dejan llevar por la imaginación y quieren ver eso como si fuera una verdad cuando no lo es. Entonces están desviando todo lo que es moral también de esa manera, como si la moral es algo subjetivo, que depende de cada uno que es moralmente correcto y que no. Entonces ahí entraría el preguntarle, ¿verdad?, a alguien si piensa que la violación está mal o está bien. Hay un montón de gente que va a decir, ¿verdad?, por no decir todo, está mal. ¿Y cómo sabe? ¿Y por qué? Y si para alguien está correcto, entonces para él está bien. Y si él viola a un familiar suyo, usted va a estar feliz con eso. Y ahí se empiezan a dar otro montón de problemas que no tienen
ninguna lógica en el sentido de cómo ven hoy en día la sociedad las cosas, ¿verdad? Como el hombre que dice ser mujer y todo el mundo tiene que llamarlo ella o ella, si es que dice ser los dos. Si está bien o mal hacer ciertas cosas depende del lugar o el tiempo de quien lo mire. Si está bien o mal hacer ciertas cosas depende del lugar o el tiempo de quien lo mire. Por ejemplo, ciertas actitudes que en Oriente son conceptuadas como de buenas costumbres, en Occidente esa misma actitud es considerada como una falta de educación. Por ejemplo, eruptar públicamente después de comer. Asimismo, ciertas cosas que en la antigüedad eran placenteras y aceptadas en la actualidad son repudiadas. El circo romano, por ejemplo. Es decir, que el bien y el mal no responden a un patrón general, ¿verdad? Y eso, qué curioso, porque bueno, bendito Yahweh que hemos tenido la bendición, valga la redundancia, de ir unos cuantos países ahora a predicar y ha dado con Harman en la mayoría. Y lo incluyo porque es el que más le ha pasado, yo creo. Que hemos ido a lugares bueno, es que me acuerdo de uno en particular, que el de Chihuahua, que un hermano de la congregación le dijo, oye, cuando saluda a todo el mundo, dígale tal cosa. Y Harman era, ok, se lo andaba diciendo a todo el mundo y la gente se le queda viendo así como... Y Harman, mejor no diga eso, usted no sabe lo que está diciendo, mejor no lo diga. Y lo seguía diciendo. Y un día se lo dijo una señora y la señora le dice, ¿usted por qué anda diciendo eso? Y ahí era como mandarlo a alguien a... Y este hombre diciéndolo a todo el mundo como si fuera el saludo más amable. Y la señora, ¿y usted por qué anda diciendo eso? Y yo, ve. Entonces ya ha pasado varias veces que digamos, que algo que aquí en Costa Rica no es malo, pero vamos a otro lugar y sí, ajá, pero eso fue que le entendieron otra cosa y viera cómo se le quedaron viendo. ¿Qué dijo usted? ¿Qué fue lo que dijo? No puede ser. Y nosotros, ¿pero qué dijo? No, yo no lo puedo repetir. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que, ¿verdad? Hasta que no me acuerdo cómo llegamos a nosotros, ok, repita todo lo que dijo, hermano, repita todo. Y dijo, ah, sí, eso. Y no, no, eso es cólera, ira. Pensaron que era otra cosa en México, que al parecer es muy mala palabra. Entonces, ¿verdad? Eso que estamos viendo aquí y eso que estamos, o sea, me sorprende y es algo también que es parte de lo que me llena mucho el haber aprendido. Que he tenido la bendición, ¿verdad? De ir a estos países, la mayoría, sí, no todos. Ahora sí, ya voy permitamos ir a Estados Unidos, pero bueno, ha sido Latinoamérica. Y es sorprendente ver cómo todos hablamos español, pero hay un montón de cosas que no nos entendemos, pero así montones, digamos, nombres de las frutas, dichos, cosas así que a veces uno dice y no le entendieron nada, o ellos dicen y uno, uy, ¿qué será lo que está diciendo esa persona? Y eso sin tomar en cuenta cosas que pueden ser negativas aquí y positivas allá o viceversa. Como lo está diciendo aquí, con más razón, culturas todavía más separadas por idioma y cultura y demás. Dice entonces, si está bien o mal hacer ciertas cosas depende del lugar o el tiempo de quien lo mire. Por ejemplo, ciertas actitudes que en Oriente son conceptuadas como de buenas costumbres en Occidente, esa misma actitud es considerada como una falta de educación, por ejemplo, eruptar públicamente después de comer. Asimismo, ciertas cosas que en la antigüedad eran placenteras y aceptadas en la actualidad son repudiadas. En cambio, la verdad es absoluta, sin depender del espacio o del tiempo. Entonces, esto es curioso porque entonces vemos cómo el árbol de la vida está más relacionado con el cielo y el árbol del bien y el mal con la tierra. Recuerden que Yahweh es uno, la eternidad es una, el cielo más elevado es uno, etcétera, etcétera. La verdad es absoluta. En la tierra todo es dual, todo tiene un complemento, todo tiene dos partes, por eso lo creó con la Bet de Bereshit, y ya he dicho, era derecha, izquierda, arriba, abajo, hombre, mujer, sol, luna, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso conocimiento del bien y el mal. Entonces, árbol de vida celestial, árbol del conocimiento terrenal. Por eso la verdad es absoluta eternamente. No tiene nada que ver con tiempo y espacio, pero el bien y el mal sí, tiene que ver con tiempo y espacio, porque dependiendo de donde uno esté, cómo ven las cosas, si buenas o malas, dependiendo del tiempo en la historia en el que uno se encuentre, si están bien o mal. Ahí se están dejando llevar nuevamente por la imaginación. Por eso es que en las iglesias cristianas, por ejemplo, se encargan de manejar las emociones de la gente con la música y otras cosas, porque así la imaginación les va a hacer sentir que eso es correcto por lo placentero que es. Sentirse así elevado con esa música o con las palabras bonitas que les dicen o con todo ese tipo de cosas que hacen las luces, todo, ¿verdad? Entonces la imaginación, ay, sí, yo quiero eso, uy, tiene que ser verdad. En cambio, la verdad es absoluta sin depender del espacio o del tiempo. Muy importante eso. Por ejemplo, la premisa 2 más 2 igual 4 es verdadera aquí o en cualquier parte de la Tierra, ahora, hace 1000 años o dentro de 10 siglos. Imagínense si el mundo se está volviendo loco, que hay gente hoy en día que diría que no. Hoy hay gente que dice que 2 más 2 es 4 si usted quiere que sea 4. Y o sea, es sorprendente, es como, de verdad lo dicen en serio y lo dice gente que otros consideran muy inteligentes. Es sorprendente. Pero obviamente 2 más 2 es 4 y punto. No importa si alguien siente que debería ser 5, es 4.
y yo sé que eso es demasiado lógico y tonto que lo tenga que repetir, pero hay videos en YouTube donde hay gente diciendo que 2 más 2 es 5 si usted quiere que sea 5. Que es como decir, usted puede ser un animal si usted siente que es un animal en su interior. Y en realidad, pues, ¿quién lo va a negar? Si piensa eso, pues un poquito, ¿verdad? Es eso. Pero mi punto es, como con esto otro de los sexos, si alguien dice ser hombre siendo mujer, lo dejan pelear con hombres, aunque esté, ¿verdad?, dándose ahí un crimen de un hombre pegándole a una mujer hasta casi matarla. No, porque ella dice que es hombre, entonces déjenlo. Es sorprendente. Y es lo que vemos acá. 2 más 2 es 4. Eso es lo sorprendente. Que o sea, que las mujeres apoyen que los hombres tomen su lugar en todo, solo porque dicen que son mujeres, piensan que es feminismo. Es súper ilógico. Y los hombres, o sea, el patriarcado era más fuerte que nunca porque ahora son mujeres también. En cambio, la verdad es absoluta sin depender del espacio o del tiempo. Por ejemplo, la premisa 2 más 2 igual 4 es verdadera aquí o en cualquier parte de la Tierra, ahora, hace 1000 años o dentro de 10 siglos. Lo falso y lo verdadero son conceptos con los que se maneja el intelecto. En cambio, los términos bien, mal, lindo, feo, cómodo, etcétera, son conceptos del reino del dimión, o sea, de la imaginación, porque depende de la imaginación de cada persona si se imagina que algo es bueno, malo, bonito, feo, etcétera. Repito, lo falso y lo verdadero son conceptos con los que se maneja el intelecto. Y qué curioso que el árbol de la vida se ha llamado el árbol de la vida, no se ha llamado el árbol de la verdad y la mentira. Es el árbol de la vida, solo verdad. Todo lo que no esté conectado con eso sería mentira, pero no por comer del árbol de la vida entra en nosotros la mentira, como cuando comemos del árbol del conocimiento entró en nosotros el mal. ¿Sí está claro ese punto? Por eso lo que dije ahora de 1 y 2. Una cosa es la vida, verdad, y otra cosa es el bien y el mal. Lo falso y lo verdadero son conceptos con los que se maneja el intelecto. En cambio, los términos bien, mal, lindo, feo, cómodo, etcétera, son conceptos del reino del dimión. Adán, al comer del árbol del bien y del mal, lo que está haciendo es descender de su posición racional, donde dirige y reina el intelecto, en hebreo segel, a un grado mucho más inferior que es el mundo del dimión, donde los parámetros para decidir y actuar responden a lo lindo, feo, cómodo, etcétera. Obviamente el mundo entero hoy en día se rige por el dimión y eso es lo que promueven en todo aspecto, lo que sea lindo, cómodo y demás. Dice, es por eso que cuando el hombre come del fruto de ese árbol, acto seguido se expresa, Hen Adam Haya Kehad Mimenu Ladaat Tov Barha. Normalmente traducido como, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Pero esta traducción no es correcta, ya que Elohim no se maneja con conceptos de bien o mal, sino que lo hace con conceptos absolutos de verdad y mentira, tal como dice Jotamo Emet. La verdad es su sello. Jotamo Emet, la verdad es su sello. Y no dice Jotamo Tov, que su sello sea el bien. Y eso es importante, repito, porque recuerden que a Yahushua lo llamaron bueno y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Entonces, ahí algunos podrían interpretar erróneamente que se está poniendo lo bueno por encima de la verdad. ¿Sí me explico? Pero cuando se entiende que bueno se refiere a la segunda manifestación, el cual estaba arriba mientras el primero estaba en la tierra, entonces se comprende por qué dijo eso en ese momento. Y obviamente todo lo verdaderamente bueno viene de Yahweh. Y digo verdaderamente bueno porque lo único que es verdad es bueno. O lo único que es bueno es lo que va de acuerdo a la verdad. Cualquier cosa que parezca buena, de acuerdo al dimión, por ser bonito, lindo, cómodo, lo que sea, si no está conectado con la verdad, entonces es una ilusión que nos va a llevar a lo malo, al sufrimiento y demás. ¿Está claro? Espero, porque sí es importante ese punto. Lo repito acá. Esta traducción no es correcta, ya que Elohim no se maneja con conceptos de bien o mal, sino que lo hace con conceptos absolutos de verdad y mentira, tal como dice Jotamo Emet. La verdad es su sello y no dice Jotamo Tov. El bien es su sello. Más bien deberíamos leer el verso de la siguiente manera. Hen Haadam Hayake Ehad Mimenu Ladat Tov Barha. Tal como lo traduce Onkelos. Ahora el hombre es único. Él decide lo que es bueno o malo. Un momento. He aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Eso es como lo traducen. Se puede traducir así, por si algo. No quiero que se malinterprete lo que están diciendo aquí, como que diga que fue que usaron otras palabras para traducir lo que ahí dice. No, simplemente la manera de leerlo se puede decir de las dos maneras. La primera hace, que es como lo tradujeron normalmente, hace alusión obviamente a que Yahweh sabe el bien y el mal, pero ahí los que estaban hablando eran los Elohim, las autoridades contra las que estamos en guerra, los que querían evitar que obtuviésemos el conocimiento,
cuando comimos del fruto, esas autoridades dijeron, ahora Él es como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal. ¿Está claro? Pero ese mismo verso, y como sabemos que Yahweh, Ejad, Yahweh es uno, entonces se puede interpretar, ahora Él es único, o como aquel que es uno, que es el que decide lo que es bueno y malo. Nosotros, al obtener el conocimiento del bien y el mal, más la autoridad que Yahweh nos había dado sobre toda la creación como su imagen y semejanza, nos volvimos como Él en el sentido que decidimos en nuestro mundo, en nuestra vida, qué es bueno y malo. Pero por eso Yahushua vino a la tierra para darnos la verdad y poder entonces ser como Yahweh. Decidir lo que es bueno de acuerdo a aquello que es verdadero y no de acuerdo a aquello que sentimos o que nos parece bonito, etcétera, placentero y todo lo demás. ¿Sí está claro eso? Porque si no, lo que estamos creando es un mundo de sufrimiento y eso va a ser el infierno para los que no aceptan a Yahushua como la verdad. Ahora el hombre es único, él decide lo que es bueno o malo y eso es malo porque eso indica, ¿verdad? El no sujetarnos a Yahweh y nosotros decidir si algo es bueno, incluso si Yahweh dice que es malo. Ese es el poder que, y no sé si se le puede llamar poder porque eso no es lo que nos desvía de, pero eso es lo que obtuvimos con comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Una separación de Yahweh para ser ahora nosotros los que decidimos. Y qué peligro, ¿verdad? Y por eso fue que nos sacaron del jardín. Ok. Dice, es decir, el hombre ya no se maneja por conceptos absolutos, sino que es el ser humano el que designa o inventa o rotula lo que es bueno o malo, independientemente de si ello es verdadero, más bien respondiendo a un criterio de placer o practicidad que a un criterio de verdad. La prueba patente que refleja este cambio en la escala de valores del hombre, es decir, del cambio de lo verdadero por lo estético o lo práctico, es el hecho que inmediatamente antes de este suceso del árbol del bien y del mal, lo que nos relata es que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Era como verse las palmas de las manos o los rostros, y luego de que comen del árbol, lo primero que nos dice es que se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. No se está refiriendo a un cambio óptico que antes no veían y ahora sí, sino que antes, cuando su escala de valores estaba regida por el intelecto, el sexo, el placer, ocupaba un lugar secundario. En cambio, cuando de pronto su escala de valores cambia y se rigen por el dimión, el placer sexual se sobredimensiona y ocupa un lugar central. Es lo primero que vieron. Entonces se abrieron sus ojos y ya vieron que estaban desnudos porque subió de nivel por la imaginación el placer sexual una vez que obtuvieron la autoridad de decidir lo que es bueno y malo. Pero, vuelvo y repito, aquí estamos viendo una interpretación que considero correcta, pero también está claro, como aquí lo acaban de decir, que dice, y se abrieron sus ojos. O sea, sí obtuvimos algo positivo en eso, que era el poder ver. Ahora, el hecho de lo que, repito, lo que está diciendo aquí sigue siendo completamente correcto, porque así como se nos abrieron los ojos, no solo se nos abrieron los ojos para ver lo que eventualmente Yahweh querría que viésemos, sino que también se abrieron los ojos para ver lo malo como bueno, y eso es lo peligroso, es el problema que estamos viendo aquí. El dimión no es algo malo per se. Afirmar esto sería contradecir lo escrito. Vayar Elohim, et kol asher azah beiné tov meot. Y vio Elohim todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Esto incluye aún el dimión. Verá entonces que eso es lo que suele suceder con curiosamente, también los extremos, ¿verdad? Que se tiende, digamos, con lo que se ha leído hasta el momento, algunos dirían, entonces la imaginación es mala y punto. No, el problema es dejarse controlar por la imaginación. La imaginación debe ir sujeta al intelecto y mientras eso sea así va a ser buena, porque Yahweh vio todo lo que creó y vio que era bueno en gran manera. Entonces el dimión, la imaginación es algo bueno, necesario, positivo. El problema es usarlo incorrectamente. Esto incluye aún al dimión. Y lo que decía así de los extremos, ¿verdad? Como decir que el dimión es malo porque se puede usar para hacer el mal. Y eso sucede con otro montón de cosas y creo que muy comúnmente, obviamente, en la religión, que se tiende a encasillar las cosas y llega al punto donde, digamos, ¿verdad? La iglesia es donde todo es malo, por no entender lo que dice Romanos. Todo es puro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Entonces, somos nosotros con ese poder que está hablando aquí de decidir qué es bueno y malo, los que le ponemos esa maldad o ese bien a lo que sea. Y por ende están esos pastores diciendo todo es malo y destruyan todos los... Es que estaba viendo un video de hace años cuando sucedió mucho, pobres niños destruyendo todos los peluches, destruyendo los peluches y le decía, ¿y por qué? Es porque tienen al diablo, dice el pastor. Ay, no, pobrecitos. Y en algunos casos, pues puede haber algo que esté pactado, sí, no lo dudo.
muchas cosas con mensajes subliminales y demás, pero vuelvo a lo mismo de la religiosidad y del de generalizar y el de encasillar todo y principalmente el de enseñar esa perspectiva de maldad. Creo que es lo peor. En vez de enseñar que todo es bueno y por ende que uno se purifique para poder proyectar eso bueno que puede haber en uno, enseñan a proyectar malicia a todo. Todo es malo, entonces a todo le buscan el lado malo y ese va a ser el enfoque en todo en la vida. Entonces, ay, todo miedo y uy, Satanás está en todo lado. Y no, él no es omnipresente. Hay un montón de demonios en todo lado. Sí, pues es otra cosa. Tenemos la autoridad en Yahushua para todo eso y ese es el punto, ¿verdad? Que somos más que vencedores en Yahushua. Más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué le va a tener miedo a un peluche? ¿Sí me explico? Y si hay algo verdadero acerca de ese peluche en el sentido de nos dejamos llevar por la lógica, por lo que es absoluto. Por ejemplo, nos damos cuenta que tal persona hizo una brujería, la metió dentro de ese peluche y después le regaló el peluche, pues ahora sí, oremos y queme el peluche, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque sabemos que algo sucedió literalmente, algo que es absoluto, verdadero, para traer maldad a través de ese peluche. ¿Va a seguir? Entonces, o juguete o lo que sea. Si uno llega a darse cuenta que tal cosa está pactada, quizá no por algún brujo ahí X del barrio, pero tal vez por la compañía X, ahí también puedo entender el decir, no, mejor evitemos los juguetes de esta compañía, pero el meterle ese miedo, y no solo a los hijos, porque también muchos padres tienen ese miedo, creo que es un error. Entonces, y es parecido a lo que está diciendo aquí, porque sería como decirle al niño, antes de que le introdujeran ese pensamiento cuando veía el peluche, ¿qué piensa usted de este peluche? Ay, qué bonito, qué lindo, qué bueno. No, es de Satanás. Ay, qué feo. Me explico, de repente se le abren los ojos y ahora su enfoque es otro. Como aquí se le abrieron los ojos y el enfoque era otro cuando se vieron desnudos. En vez de, como decía ahí, verse las palmas de las manos, verse los rostros. Muy diferente a todo el cuerpo desnudo y ahí ya pensando en otras cosas, como dice aquí, que sobredimensionaron el placer sexual. Entonces, decía, lo fundamental será cómo el hombre utilice el dimión. Una alusión a ello en el texto bíblico se encuentra cuando dice Behanahash Haya Arum Mikol Hayad Hazadeh. Y la serpiente era más astuta que todas las demás criaturas. Génesis 3.1. Entendiendo Arum como inteligente, destapado. Qué curioso aquí. Recuerden que habíamos visto en Génesis 2 y 3 que cuando dice que ellos estaban desnudos, dice estaban arumim. Y cuando dice que la serpiente era la más astuta, dice que era la más arum. Usa la misma palabra. Entonces se puede decir, estaban desnudos y no se avergonzaban. La serpiente era la más desnuda de todas las bestias. También se podría decir, estaban astutos y no se avergonzaban. La serpiente era la más astuta de todas las bestias. Por eso aquí dice Arum, inteligente, destapado. Entonces dice, entendiendo Arum como inteligente, destapado, es decir, que el mal instinto, en este caso representado por la serpiente, es un impulso muy fuerte, o tal vez el más fuerte que posee el hombre. O sea que es factible llegar a grandes cosas utilizando bien el dimión, tal como hacen los profetas. Lo que decía ahora, si el dimión se utiliza para el bien, puede ser muy, muy poderoso. Y es del dimión que Yahweh agarra para proyectar las imágenes que ven los profetas en sus visiones. Y la imaginación, como sabemos, ¿verdad? Por su mismo nombre, lo que hace es proyectar imágenes. Y como sabemos, la imagen vino después de la esencia, por decirlo así, del, de lo invisible. Primero estaba el invisible, Yahweh, y después vino la creación visible. Entonces, por eso la imaginación que tiene que ver con imágenes tiene que estar sujeta a la verdad, aunque ésta sea invisible. ¿Sí me explico? El intelecto debe sujetar la imaginación, porque si no, la imaginación va a proyectarle al intelecto qué es lo que es bueno y malo. Sí, cuando una persona piensa así, se está dejando llevar por la imaginación negativa de que no vale nada, de que esto y que lo otro. Digamos, por ejemplo, el enemigo le pone, usted no vale nada. Bueno, no lo dice así, dice no valgo nada. Entonces la persona dice, ¿y por qué no valgo nada? Ah, sí, porque no pude hacer tal cosa, porque no esto, porque siempre he querido tal cosa y no lo he logrado. Entonces ahí se está dejando llevar por la imaginación para sentirse peor cada vez y no está poniendo atención al intelecto que le podría dar, por un lado, justificación a algunas cosas que no ha podido y por otro lado decirle, bueno, pero es la forma de llegar a alcanzar eso que no has podido. ¿Sí me explico? Entonces más bien lo que el intelecto ahí hace es darle
formas de sentirse peor o más razones por las que no sirven para nada. ¿Sí me explico? Porque en todo se puede encontrar algo negativo. Entonces, sí, la imaginación se imagina tal tontera y el intelecto le dice, sí, sí, la verdad que tenés razón. ¿Qué era el punto aquí? Así como si una persona dice, yo quiero tener tal carro, pero no puedo, no lo puedo comprar. Entonces, si empieza a dejarse llevar porque, uy, qué lindo el carro, el estatus, uy, vea, imagínese cómo me vería todo el mundo y todas esas cosas, puede llegar el intelecto a decirle, ok, yo le puedo decir cómo conseguir un carro así, y esto, y esto, y esto. Entonces le da la forma lógica y razonable en el sentido para que no lo atrapen de conseguir el carro. Entonces, igual con lo otro. ¿Verdad? Le va a dar razones de por qué supuestamente es cierto lo que usted está creyendo con respecto a sí mismo. Entonces, continuando acá. Decía, dijeron los sabios, cuando más grande es el hombre en sabiduría, más grande es su instinto. Entonces, mejor quedarse como dicen. Cuando más grande es el hombre en sabiduría, más grande es su instinto. Entonces, esto conectado con lo anterior de cómo se puede decir, y es que aquí curioso porque como que conectaron el dimión con la inclinación al mal directamente, pero dimión es imaginación que, como ya he dicho, lo correcto con el corazón, que tiene inclinación al bien y al mal. Puede ser cualquiera de las dos, depende cómo usted lo use, va a ser para bien o para mal. Pero aquí, como agarrándose de esto de la inclinación al mal, hablando que la serpiente representa esa inclinación al mal que en el principio estaba fuera del hombre. Cuando comimos del fruto, esa inclinación al mal que se representaba por esa serpiente ahora estaba dentro del hombre. Y eso es lo que nos lleva o nos da ese instinto de querer hacer lo malo o la carne o el instinto animal. Y como dice aquí, es el más fuerte que tiene el hombre. Y por eso, si el hombre puede utilizar la imaginación sujeta a la verdad, va a tener un poder muy grande como el de los profetas. Ahora bien, dijeron los sabios, cuando más grande es el hombre en sabiduría, más grande es su instinto. Y vea qué curioso, porque Shlomo, el hombre más sabio del mundo, y vean lo que hizo. El hecho de que tuvo 1000 mujeres, ahora, obviamente, para muchos eso es, bueno, para muchas eso es un problema, para muchos eso es exagerado o quién sabe qué, pero en realidad la escritura, curiosamente, de las 1000 mujeres que tuvo, se enfoca en una como la que lo hizo desviarse montones a la idolatría, otro montón de cosas. Entonces, en realidad, o sea, mi punto principal es que a pesar de ser el hombre más sabio, se dejó llevar tanto por su instinto como para hacer un montón de cosas que no debió hacer. Y entonces eso muestra, porque no parece ser lógico, cómo con tanta sabiduría va a cometer actos tan negativos. Brujería, hechicería, digamos, voy a poner las mismas mujeres, los miles de caballos, porque se suponía que tenían que tener un número bajo de caballos, él los multiplicó, el oro lo multiplicó a pesar de que le habían dicho que no tanto. Ahora, fue Yahweh el que lo hizo para él, pero él debió tener límites y no los tuvo. ¿Por qué? Porque se consideraba muy sabio como para caer, como el resto de la gente. Y cayó. Y eso viene siendo una muestra de cómo su sabiduría era equivalente a ese instinto, inclinación hacia X cosas y por eso terminó cayendo en cosas que mucha gente diría, ay, yo nunca caería en eso con menor sabiduría, pero esa menor sabiduría indica que tiene menor instinto a hacer esas cosas. ¿Sí me explico? Es como una persona que dice, uy, yo nunca compraría tal yate tan caro. ¿Por qué? Porque no tiene ni un 5. Entonces no viene ese pensamiento, ¿verdad? Pero una persona que tiene billones de billones de billones dice, eso no es nada, deme 3 yates. ¿Sí me explico? Entonces es muy diferente una persona que tiene un problema con el alcohol y otra que no tiene problema con el alcohol, ¿cómo van a ver un trago? El instinto de este va a ser muy diferente al de este y este tal vez diga, "Ah, usted no vale nada porque usted no puede con eso. Vea, yo lo veo y ni siento nada y el otro aquí temblando, el pobre." ¿Sí me explico? Entonces, igual en este aspecto. Dice, cuando más grande es el hombre en sabiduría, más grande es su instinto. ¿Cómo es factible? ¿Acaso estarían sosteniendo que Abraham, nuestro patriarca, o Moshe, nuestro maestro, poseían un instinto muy fuerte? Es decir, codiciaban mucho los placeres, comida, mujeres, etcétera, pero se contenían. Realmente suena ridículo. Lo que en realidad nos están enseñando los sabios es que estos gigantes del género humano poseían la facultad imaginativa, dimión, muy desarrollada y utilizándola como corresponde podían llegar a un nivel supremo de la profecía, algo imposible de alcanzar sin una buena imaginación, dimión. Debemos aclarar que la manera en que funciona la imaginación no es creativa, sino asociativa. Es más bien pasiva. Un recurso primordial de la imaginación es la memoria, importantísimo, porque es de ahí donde agarra para imaginarse cosas.
de la memoria. Entonces, si uno le falla la memoria, le va a fallar la imaginación. Y es un problema, como hablaba ahora. Miriam parece que se le olvidó que había dado a luz virgen y después estaba pensando que su hijo estaba loco, porque se dejó llevar por la imaginación según lo que escuchó de los fariseos que decían que estaba endemoniado. Entonces, debemos aclarar que la manera en que funciona la imaginación no es creativa, sino asociativa, es más bien pasiva. Un recurso primordial de la imaginación es la memoria. Por lo tanto, la imaginación recuerda imágenes captadas y las vuelve a la memoria, o puede cortar ciertas imágenes percibidas y asociarlas con otras, y así podrá imaginar un hombre, un cuerpo de caballo. Perdón, un hombre con cuerpo de caballo. Y por eso también es que la imaginación funciona muchísimo para entender la escritura, porque podemos agarrar una parte de aquí y una parte de allá y después conectarla y recibir una revelación más grande que Yahweh nos quiere dar. Y necesitamos la memoria para acordarnos lo que dice aquí y lo que dice allá, para después con la imaginación conectarlo y recibir una revelación más elevada. Y sería, curiosamente, digamos, el árbol del conocimiento del bien y el mal, también hay quienes lo llaman el árbol de la sabiduría. Entonces ahí veríamos un ejemplo entre Shlomo, que por su sabiduría no solo probó lo bueno, también probó lo malo. Por eso dice que él quería saber, porque él veía, teniendo él toda la sabiduría que tenía, el sufrimiento que eso le provocaba, y veía a los tontos que pasaban con una sonrisa en la cara todos los días y decía, ay, pero ¿qué es que ser tonto es mejor? Di, voy a probar. Y se dejó llevar por la locura y la estupidez y otro montón de cosas, lo cual lo llevó a conocer un montón de otras cosas que antes no conocía, pero también a pasar por sufrimiento y a alejarse de Yahweh, que obviamente es lo peor. Bendito Yahweh, que como todo tenía que pasar y demás, Yahweh tuvo misericordia de él al final, todo indica. Bueno, él lo había profetizado, de hecho, que le perdonaría al final. Entonces, sí, Shlomo viene a representar como el árbol del conocimiento del bien y el mal, sabiduría, que se dejó llevar por el instinto a pesar de tanta sabiduría, y Yahushua al ser la verdad siempre mantuvo lo absoluto como la voluntad de Yahweh primero. Y por eso estuvo dispuesto a morir, a pesar de que no lo sentía en ese momento, no quería, y por eso no se dejó tentar por Hasatán. Entonces, es así que bien utilizadas se pueden recordar cosas importantes para el desarrollo de una idea verdadera o para ejemplificarlo analógicamente, pero también se puede mal usar para recordar placeres ya vividos y volverlos a la mente asiduamente para así codiciarlos nuevamente y que ocupen el centro de nuestra atención hasta cegarnos y dedicarnos a perseguir esos placeres. Está claro, y es el peligro de la memoria. Y por eso, por ejemplo, uno de las muchas cosas negativas de la pornografía. Una persona, ¿verdad? Se pone a ver esas cosas y es el montón de imágenes que le quedan en la mente que después está buscando accesarlas con la imaginación y mezclarlas con otras y se deja llevar por el placer. En vez de llenar la mente de imágenes positivas, por eso el cuidado que debemos tener con lo que ven nuestros ojos, porque esas imágenes se quedan en la memoria y después la imaginación agarra esas imágenes y las va a utilizar o para bien o para mal, dependiendo de a qué sujete uno la imaginación. ¿Está claro? Entonces, como ya dijimos, si el dimión está subordinado al intelecto, Segel, entonces es positivo, pero si es al revés, entonces es negativo. ¿Está claro? Dice Brid, un ejemplo de verdad y lo bueno y malo al ver matar según la verdad es malo. Ok, vamos a ver. Un ejemplo de verdad y lo bueno y lo malo. Al ver matar, según la verdad es malo, pero cuando lo bajamos a bueno o malo, se determina dependiendo del motivo, como lo que hizo Moshe al matar al egipcio. Creo haberlo entendido, mi hermanito, y sí. Sí, matar, por eso dice, de acuerdo a la verdad, no matarás, dice el mandamiento de los 10. Pero de acuerdo a la justicia, hay gente que merece morir. ¿Por qué? Porque ha matado a otro, porque ha violado y demás. Entonces ahí se vuelve, por decirlo así, necesario para que funcione bien la sociedad y por ser necesario es bueno matar al que merece muerte. ¿Sí me explico? Pero como es de acuerdo a la justicia, hay que juzgar, por ejemplo, si ese que mató, ¿por qué mató? En el caso de Moshe, mató un egipcio que quería violar a una mujer. Estaba intentándolo en ese momento. Y iba a matar al esposo para poder violar a su mujer. Entonces ese hombre merecía morir. Por ende fue bueno lo que hizo Moshe, a pesar de ser matar, que de acuerdo a la verdad, pues no, sí está claro. Y por eso solo sucede en esta realidad en la cual hay dos lados de todo, porque en la realidad celestial matar es malo y punto, pero al venir a esta realidad terrenal todo tiene dos lados y hay que ver por qué se mató, cuál fue la razón y todo lo demás. Y en el caso de los sueños, si vemos que dentro de la razón tienen base en la escritura para ser interpretados y darle dirección con el intelecto, ¿cuánto de eso podemos tomar como literal o cuánto como solo imaginación? Pues en parte se alimenta de nuestros deseos, más aún mensajes de Yahweh, más un mensaje de Yahweh, deberíamos solo tomar lo razonable y esperar que así y que no, incluso si la interpretación era razonada con intelecto o no. Es que no sé si lo entendí muy bien, mucha cosa.
Un sueño que uno tenga puede tener parte del enemigo, parte de uno mismo y parte del padre. Puede que sea un sueño solo del padre, puede que sea un sueño solo del enemigo, puede que sea un sueño solo suyo. Entonces, siempre tener la base en la escritura, eso es clave para poder interpretar todo. Pero siempre tomar en cuenta esas otras posibilidades que acabo de mencionar. Tomar en cuenta que puede ser el enemigo tratando de meter miedo, tomar en cuenta que cuando Yahweh habla está avisando algo que viene y en muchas ocasiones es avisándole para que usted haga un cambio y no pase, o en algunas ocasiones cuando es reiterado en otro sueño el mismo mensaje, aunque sea un sueño diferente, es confirmándole que eso va a pasar y punto. Entonces hay varios detalles que, por ejemplo, esto que acabo de decir está en la escritura, por eso es que lo digo, ¿verdad? Porque tengo eso como base para la interpretación de sueños. Entonces, uno puede interpretar un sueño de acuerdo a los símbolos que vemos en la escritura, que es lo que usualmente hago, creo que es lo más lógico, porque si Yahweh está mandando el sueño, lo va a mandar de acuerdo a los símbolos que él mandó. Y si lo mandó el enemigo, no se va a sujetar a la escritura. Entonces, con tener la base en la escritura, vamos a poder ver las cosas que se salen del Padre, como para decir, no, este no es un mensaje de Yahweh. ¿Sí está claro? Y también tomar en cuenta qué me comí ayer, para ver si eso puede ser parte de. Y sea lo que sea, por un lado, purificarnos y mejorar nuestras acciones siempre es bueno. Entonces, si vemos que es como un aviso de algo negativo, pues arrepiéntase, cambie, mejore. Si es algo positivo, pues alabe a Yahweh y pídale que el sueño sea de él y no propio. Y si es propio, pedirle a Yahweh que lo cumpla. Y si puede ser para engaño, pedirle a Yahweh, ¿verdad? No ser engañado por el enemigo, aunque el sueño parezca muy, muy poderoso. Entonces, número 4. El simbolismo de los personajes. La serpiente representa al Yetzer Hará, la inclinación al mal o el mal instinto. La parte del dimión negativa. Entonces, ven cómo aquí dimión es la imaginación. La imaginación tiene una parte negativa y una parte positiva. Una inclinación al mal, una inclinación al bien, así como el corazón, mostrando que el dimión y el corazón vienen siendo lo mismo. Por eso el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Se podría decir la imaginación es engañosa sobre todas las cosas, así como las apariencias engañan. ¿Por qué? Porque las apariencias es lo que uno ve, es la imagen. Por eso la imaginación puede engañar al intelecto a través de lo que aparenta. Así como algo aparenta en el exterior, ¿verdad? La imaginación pone apariencias en la mente. Por eso he dicho, ¿verdad? Una persona puede idolatrar un ídolo de piedra, de madera, de oro, así como puede idolatrar una imagen de su imaginación. Entonces, la serpiente representa al Yetzer Hará, el mal instinto, la parte del dimión negativa. La palabra Yetzer quiere decir, aquí ponen crear, pero en realidad es formar. Yetzer es formación. ¿Se acuerdan? El mundo de Yetzirah es el mundo de formación. Beriah es el de creación. Por eso es que corregí esto aquí. Me parece curioso que lo hayan puesto así, pero bueno. La palabra Yetzer quiere decir formar. Por eso, al decir Yetzer Lev Haadam Rak Ra, el impulso del corazón del hombre era solo malo. El impulso del corazón del hombre era solo malo. Está insinuando que es el hombre el que crea cosas malas. Importantísimo. Por eso lo que dije, todo es puro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Él está haciendo de ese algo algo malo, por el poder que, por decirlo así, agarramos a la fuerza al comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Porque Yahweh dijo, todo es bueno en gran manera. Entonces, cuando el hombre dice que algo es malo, lo está haciendo de acuerdo a su perspectiva X. Entonces, está insinuando que es el hombre el que crea cosas malas. Elohim no creó cosas malas. Elohim creó el árbol del bien y del mal, y es el hombre el que con su dimión las hace buenas o malas. Por lo tanto, el Yetzer es el producto, la inclinación es el producto. No nos olvidemos, la formación, porque tenemos la capacidad de formar las cosas que Yahweh hizo buenas, las podemos formar como mejores, y ya voy a explicar a qué me refiero con mejores, algo que Yahweh hizo, porque nos dio ese trabajo, no porque seamos mejores que, las podemos formar o deformar, ¿verdad? Por ejemplo, Yahweh hizo el trigo, y nosotros podemos agarrarlo y con eso formar pan. Y es mejor comer pan a comer trigo, ¿verdad? Sabe mejor al menos. Así como se pueden hacer otras cosas que pueden traer negatividad de acuerdo a cómo se usen, del trigo mismo. ¿Sí me explico? Y repito, por eso lo puse así, porque el trigo es bueno, pero el hombre puede usarlo para terminar dejándose llevar por el impulso del mal. Y así con todo lo demás que hay en el mundo. No nos olvidemos que el hábitat de la serpiente es la tierra. Es decir, que el reino del Yetzer son cosas materiales, del Olam Hazé, o sea, este mundo material. Y no el Olam Haba,
el mundo por venir. Consecuentemente, cuando más seguimos al Yetzer, tanto más nos sumergimos en el Olam Hazé y nos alejamos del Olam Haba. O sea, entre más nos dejamos llevar por la inclinación al mal, por el dimión, más nos metemos en el mundo terrenal, en este mundo, el Olam Hazé, en vez de buscar el Olam Haba, el mundo por venir. Por eso al comer del fruto descendimos en vez de ascender. Nos echaron del jardín en vez de subirnos de nivel. El árbol del bien y del mal representa al dimión en general. Es por eso que el tocarlo no le estaba vedado al hombre. Lo que no le era permitido era comerlo. ¿Verdad? Que sería como si puede usarlo, lo que no puede es darle la autoridad o ponerlo por encima. Como cuando Eva vio los dos árboles y dijo que el árbol del conocimiento estaba en medio y que era hermoso. Así lo puso por encima del de la vida, que estaba a la par, pero era el de la vida el que verdaderamente era central. El árbol del bien y del mal representa al dimión en general. Es por eso que el tocarlo no le estaba vedado al hombre. Lo que no le era permitido era comerlo. Tocarlo a utilizarlo. Comerlo a hundirse en el dimión. Lo que representa cada cosa. Tocarlo sería utilizar el dimión. Comerlo sería hundirse en el dimión. Dejarse manejar por él y no por el intelecto, que es el segel. Es decir, correr detrás de lo lindo y lo cómodo en vez de lo verdadero y correcto. Eso es tan común y es una prueba, yo creo, de la vida en todo lo que uno hace. Por ejemplo, en el cómo uno se va a ganar la vida. No sé si a todos les ha pasado, pero creo que es común. A mí me pasó, por ejemplo, más que todo porque yo quería dedicarme a la música y todo el mundo le decía, ¿cómo se va a dedicar a la música en Costa Rica? Nunca se va a morir de hambre, aquí nada se apoya lo nacional, bla, bla, todas esas cosas. Cualquier cosa que fuera arte o simplemente lo que usted quiera hacer, no, aquí en Costa Rica no. Vaya y busque una carrera de la universidad, de las 20 que tienen, es bien limitada la cuestión, administración, odontología, ingeniería, esas carreras que tienen ahí, escoja algo, ve a ver si hace plata y vaya y hágalo. Y uno no, pero lo que a mí me nace, lo que le nace, me vale, haga plata. Y esa es la mentalidad. Entonces uno lucha con, hago aquello para lo que siento que nací o siento que me gusta y me atrae y me muero de hambre, ¿verdad? Como dicen. O sea, me va a costar, no voy a poder tener muchas comodidades, no va a ser muy placentero. O hago algo que me va a dar plata para poder tener placeres, lujos, comodidades, aunque mi vida, ¿verdad? Aunque no me guste, aunque me aburra. Entonces, mucha gente se va por las comodidades, por el dinero, y dejan de hacer lo que les llenaba. Y llevan una vida triste, pero con plata. Y todos los familiares, ay, qué bueno, ¿viste aquel? Y el otro infeliz toda la vida. A aquel otro que está feliz porque hace lo que quería y toda la familia lo ve como la oveja negra porque no hizo caso a lo que le dijo la sociedad. ¿Sí me explico? Sucede muchísimo y es un ejemplo de otro montón de cosas en las que eso sucede. Hago lo que la gente quiere que haga o hago lo que siento que debo hacer. Hago tal cosa para que me vean como, ay, sí, que o hago algo que va a decir la gente algo negativo de mí. Entonces, comerlo a hundirse en el dimión, dejarse manejar por él y no por el intelecto, segel, es decir, correr detrás de lo lindo y lo cómodo en vez de lo verdadero y correcto. Adán representa el intelecto y la mujer representa el placer. Los sabios Yahudim hacen notar que cuando Elohim creó al ser humano, el texto nos aclara desde el principio que fueron creados macho y hembra. Génesis 1:27. Es decir, hombre y mujer, aunque luego nos dice que fue creada la mujer. En realidad fueron creados como siameses, es decir, estaban unidos y luego los separó. Esto se percibe claramente al describirnos la formación de la mujer, donde dice que tomó uno de sus costados, pues el término tselá en hebreo quiere decir también costado, y rellenó la carne del lugar, es decir, que tanto lo que representa a la mujer como lo que representa al hombre constituyen dos capacidades del género humano, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, este relato rige para el humano, ya sea masculino o femenino. ¿Está claro? Entonces, el hecho de que el hombre represente el intelecto y la mujer el placer no quiere decir que el hombre sea solo el intelectual y que la mujer sea solo placer. No, todo ser humano tiene ambos aspectos. La mujer tiene su intelecto y esa es su parte masculina, por decirlo así. Y el hombre tiene también su inclinación o deseo de placer y esa sería su aspecto femenino, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el aspecto masculino es el de dar, el femenino es de recibir. Cuando uno se enfoca en placer, normalmente es querer recibir placer, ¿verdad? Cuando se deja llevar por el placer es no querer hacer nada y que le hagan todo, ¿verdad? Básicamente, en pocas palabras, tener siervos, tener esclavos, el lujo, no tener que moverse, que le den las uvas, ¿verdad? Etcétera. Mientras que el que da, el que ama, quiere servir, quiere hacer algo para ayudar. Entonces está la parte masculina dando. Por eso el hombre pone la semilla, la mujer recibe la semilla. ¿Está claro? Entonces,
el hombre es el aspecto que da, la mujer es el aspecto que recibe. Los seres humanos tenemos ambas partes. El intelecto debería ser para dar consejo, para dar enseñanza, está claro. Y incluso cuando está todo acomodado como debe ser, la congregación, por ejemplo, al recibir la enseñanza, tiene placer, porque encuentra placer en entender las cosas, en conocer más al Todopoderoso. Y ese es un placer correcto, obviamente, ¿verdad? Bueno, es decir, que tanto lo que representa la mujer como lo que representa al hombre constituyen dos capacidades del género humano, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, este relato rige para el humano, ya sea masculino o femenino. Ahora podemos entender cuando dice, Lo tov liot Adam levado. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, no es lo ideal solo Segel, ya que se necesita del dimión, utilizándolo bien para llegar a la Nebuá, que es la profecía, que es el Matzav, o sea, el estado ideal. Matzav, el estado ideal, el llegar al nivel de profecía. Ahora, los judíos no saben esto porque no aceptan el nuevo pacto, pero en el nuevo pacto dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua HaMashiach. O sea, el estado ideal es reconocer a Yahushua como Mashiach, porque eso nos va a llevar a la verdad como la prioridad a la cual debemos sujetar nuestro instinto, sujetar nuestro dimión. Por eso somos la congregación que recibimos la salvación, recibimos la sabiduría, la luz. ¿Está claro? Como congregación recibimos y proyectamos como si fuésemos la imaginación, aquello que es bueno a través de lo que es verdadero. Y a Yahushua, y por eso también somos la luz del mundo. Es la luz la que permite que veamos las imágenes. Entonces debemos ser el grupo de seres humanos que hacen ver a la humanidad qué es lo que es verdadero, porque hoy en día están cegados por el poderoso ciego, Samael, o el poderoso que deja ciego, viviendo en oscuridad, viendo lo bueno como malo y lo malo como bueno. Entonces, por eso Yahweh dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sería como decir, no es bueno que solo se use el intelecto, nada más. Se necesita del dimión para que trabajen juntos. Para llegar a la Nebuá, la profecía, que es el Matzab, o el estado ideal. Luego, y es que curioso entenderlo con el nuevo pacto, porque si no fuera por el nuevo pacto, ¿qué sería llegar al estado de profecía? La única idea que vendría es poder decir el futuro, o recibir visiones, recibir sueños. ¿Y eso para qué? Si vemos que todos los profetas profetizaron y todo se cumplió y todo el mundo se murió y la gente se siguió revelando, etcétera, etcétera. Más bien uno diría, pobrecito los profetas, ¿cómo va a ser ese el estado ideal? ¿Sí me explico? Pero cuando entendemos que el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach, pues claro que es el estado ideal, porque es lo que nos lleva a la justificación, al perdón de pecados. Dice, luego si sube y llega a un nivel de captación mayor, como el de Moshe Rabenu, ya puede prescindir del dimión. Pero al principio el dimión bien utilizado, bajo el dominio total del Segel, es necesario para llegar a la Nebuá. Y por eso dice, Ezer Kenegdo, es decir, una ayuda al Segel, una ayuda idónea, ¿recuerdan? Ezer es ayuda Kenegdo, enfrente suyo o en contra suyo. Y qué curioso porque entendemos cómo la imaginación puede ir en contra del intelecto muchas veces. La imaginación se imagina X cosa y el intelecto tiene que decirle, no, las cosas no son así. De acuerdo a la lógica, de acuerdo a la razón, entonces tiene que sujetar el intelecto. Perdón, la imaginación al intelecto. Así como un hombre de verdad, de Yahweh, siendo cabeza, va a poder, a través de su dirección y consejo, ayudar a su mujer a ser una mejor mujer, a saber por dónde ir, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero cuando el hombre se sujeta a la mujer, se vuelve un problema, porque ya está bajo la chancleta y otro montón de cosas. Y vemos la infelicidad que eso lleva. Ahora sí, obviamente, por eso dije un hombre de verdad en Yahweh, porque también hay muchos hombres que sujetan a la mujer, pero a la fuerza, y eso ya es otra cosa. Más bien lo que están haciendo es utilizando o usando el dimión, la imaginación, para hacer lo que les da la gana, no lo que es correcto. ¿Está claro? Pero entonces, Segel Dimión, el dimión como una ayuda en contra. Muchas veces lo que la imaginación diga va a estar en contra de lo que dice el intelecto, pero va a ayudar. ¿Por qué? Porque el contraste, que es parte de lo que digo en una canción nueva, Nada, una hermana me preguntó qué quise decir ahí, no me acuerdo de la línea exacta, pero que menciono que cómo encontrar a Yahweh sin el contraste. Más o menos lo que estoy hablando de como estoy escribiendo una canción en la cual digo cosas negativas de esta realidad o negativas que me vienen a la mente, al corazón, las emociones y todo eso, que me imagino que mucha gente puede ver esa canción y verla como negativa porque esperan que las canciones que tengan que ver con el Padre todas sean, ¿verdad? Cosas bonitas. Y el punto ahí es que lo que estoy diciendo es que imagínense lo que sería pintar en un lienzo blanco con color blanco y después decir, vea lo que hice, ¿verdad? Y no vería nada. Lo único que vería sería si usa pintura blanca y deja unos trazos muy gruesos, vería
la sombra y eso ya es otro color. Entonces mi punto es, ¿cómo hacer un retrato con un solo color? No se entiende el trazo, por más que trato, y por eso es necesario el contraste entre el blanco y el negro para poder en realidad ver lo que es la imagen. Entonces la necesidad, exacto, sí, que se pueda en realidad ver algo, se pueda entender qué es lo que le están presentando a uno. Entonces, mi punto ahí es de que, o sea, por eso hablo de esas cosas que para algunos pueden ser negativas, porque es necesario ver el aspecto negativo para entender también el positivo, ¿verdad? Por ejemplo, entender lo bajo que uno está y cómo Yahweh vino a sacarlo de ahí, a perdonarlo a pesar de, y otro montón de cosas. Entonces, es necesario la imaginación como aquello que está en contra. Entonces, el intelecto le puede decir, sí, Yahweh es bueno, él es perfecto, la vida que viene va a ser hermosa, esta vida es hermosa, y ahí va a entrar la imaginación. ¿Qué? ¿Está loco? Eh, Me explico, y le va a decir, no, por esto, esto y esto y esto. Y ahí es donde uno se tiene que sujetar a la verdad. No, la verdad es que Yahweh tiene un propósito para cada cosa. La verdad es que todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh. ¿Por qué tiene que estar escrito eso? Porque la imaginación nos dice lo contrario. Pero es necesario ese contraste para encontrar la verdad. Si hay un yugo desigual, pues imagínate si el problema ahí nunca se van a ayudar en lo absoluto. O sea, va a haber siempre un problema, no se va más bien usar para llegar a elevarse. Verá, más bien uno va a estar jalando al otro y nunca van a poder elevarse. Cuando hay un yugo desigual, me refiero. ¿Verdad? Entonces, dice Ezer Kenegdo, es decir, una ayuda al Segel para llegar a captar verdades más elevadas que solo se consiguen por medio de la Nebuá y no solo con el Segel. Es interesante notar que antes de que Elohim le concediera el Ezer Kenegdo, dice que el hombre había buscado entre todas las criaturas del huerto y no encontró Ezer Kenegdo. Esto representa que entre todas las capacidades que dispone el hombre, la que mejor puede ayudar al intelecto a captar esas verdades superiores, Nebuá, es el dimión. Entonces, de todas las capacidades que el ser humano puede tener, sean las que sean, es la imaginación la única que sirve como complemento del intelecto. Todos sabemos cómo acaba este relato. Adán cayó entonces de un nivel celestial que lo hacía semejante a Elohim. Esto, repito, ¿verdad? Puede ser contradictorio porque la misma Torah dice que se hizo semejante a Elohim. Entonces, parecería contradictorio, pero recuerden que aquí se está dando un punto de vista sin querer entrar en otro montón de cosas que están ocultas, por decirlo así, o que son un misterio en la Torah, que ya hemos hablado aquí por si algo, no es como que yo las estoy manteniendo así. Todos sabemos cómo acaba este relato. Adán cayó entonces de un nivel celestial que lo hacía semejante a Elohim, es decir, de los valores verdaderos y racionales al nivel terrenal asemejándose ahora a los animales, dejándose arrastrar detrás de lo lindo y placentero, ¿verdad? Dejándose arrastrar, se podría decir, por lo lindo y placentero. Recuerdan, en uno de los libros gnósticos, curiosamente, salía como el hombre, al tener la posibilidad de comer del árbol de la vida, del árbol del conocimiento, dice que un árbol hacía a los hombres, seres humanos, y el otro los hacía animales. Y comimos de aquel que nos hacía animales. ¿Por qué? Porque nos llevaría a buscar lo placentero. Pero con el uso de la razón, que los animales no tienen, se volvería muy negativo, porque ahora entra la manipulación y otro montón de cosas que hacen los seres humanos que los animales no saben, porque no tienen esa capacidad que nosotros con el Segel sí tenemos del intelecto. ¿Está claro? Todos sabemos cómo acaba este relato. Yo lo había leído. Dice, ok. Así, el hombre, de haber sido creado a imagen y semejanza de Elohim, pasa a crearse un Elohim a su imagen y semejanza. Esto es importantísimo y también lo dicen los libros gnósticos, curiosamente, a pesar de estar tan lejos este libro de los gnósticos, porque este libro fue escrito por judíos que no aceptan los gnósticos ni a Yahushua. Los gnósticos fueron escritos por discípulos de Yahushua, a los que me refiero, por lo menos en este caso, estos libros. Vean, así el hombre, de haber sido creado a imagen y semejanza de Elohim, pasa a crearse un Elohim a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre, al comer del fruto, se volcó todo al revés, porque en vez de ser imagen y semejanza de Elohim, empezó a crear Elohim a su imagen y semejanza. Empezó a hacer ídolos y empezó a decir, el poderoso es como yo pienso que es. Empezó a decir, el poderoso es malo o el poderoso es bueno, o sea, en el sentido de, se hacen una imagen y dicen, es bueno si es como yo digo. Si me presentan otro, ese es malo. Pero es todo imaginación, imaginación, imaginación. ¿Sí me explico? Así el hombre, de haber sido creado a imagen y semejanza de Elohim, pasa a crearse un Elohim a su imagen y semejanza. Es decir, se crea una escala de valores que responden a conceptos subjetivos y placenteros y actúa acorde con ella. Ese fue su drama. Y ese es nuestro drama, el dejarnos llevar por conceptos erróneos, el identificar lo placentero con lo importante, ¿verdad? El poner lo placentero como si fuera lo más importante, es un problema. Creyendo que todo aquello que no lleva implícito algún placer o comodidad carece de sentido. Este es el verdadero significado del Shabbat. Ese es su mensaje y su importancia, por ello fue comparado al Olam Haba, ya que en Shabbat dejamos de dedicarnos a lo físico y lo material para dedicarnos a lo espiritual.
No como cree el vulgo, que se lo compara con el Olam Jabá porque en él no se trabaja. Pues Nehemín, Mehaoneg, Shabbat, disfrutamos del descanso y no tenemos obligaciones lindas o feas. No, definitivamente no es por eso que se lo igualó a lo más aspirado y sublime, sino que se compara el Shabbat al Olam Jabá, ya que en este día estamos más apegados a Elohim, a lo verdadero, a lo sublime y no a lo cómodo, lindo o feo. En este día tratamos de manejar los conceptos de Emet Beshker, verdad y mentira, en vez de Top Berra, lindo y feo. O sea que en Shabbat el punto es que, como ya he dicho, deberíamos vivir entonces en Shabbat siempre, tener el enfoque en lo que es verdadero o mentira en vez de lo que es bueno o malo. Como diciendo, los 6 días de la semana uno está enfocado en lo que es bueno o malo para trabajar y otro montón de cosas, para hacer más dinero, para comer, etcétera. Pero en Shabbat se cambia, según lo que están poniendo aquí, a enfocarse en lo que es verdadero, aunque no sea muy cómodo. Como por ejemplo no poder preparar con trabajo comodidades en Shabbat, pero eso es irrelevante porque el punto es buscar lo que es verdadero, no lo que es cómodo, placentero. Entonces, en sí es que el enfoque en Shabbat cambia de buscar lo que es bueno a buscar lo que es verdadero. Entonces nosotros deberíamos estar enfocados todos los días en eso, porque si no nos vamos a dejar llevar por el dimión. Dice aquí con respecto a esto, si quisiéramos continuar con este simbolismo, entonces podríamos decir que así como Shabbat representa el Olam Haba, el mundo por venir, entonces los Yamim Tovim, las fiestas como Pesach, Shavuot y Sukkot, etcétera, representan los tiempos mesiánicos. Así como en Shabbat nos abstenemos de todo tipo de actividades que tienen que ver con este mundo y nos ocupamos del desarrollo de nuestra vida espiritual, así también podríamos decir que en las fiestas Yom Tov y Hol Hamoed nos abstenemos mayoritariamente de todo tipo de actividades que normalmente un esclavo hacía para su amo, lavar su ropa, trabajar su campo, etcétera. Pues la idea en estos días es que ya no seremos esclavos ni serviremos a otras cosas de este mundo, sino que poseeremos la libertad para poder dedicarnos a lo importante, a lo importante. Por eso cuando acusaban a Yahushua de romper el Shabbat no sabían lo que decían, porque él se estaba enfocando en lo importante, en conocer nosotros la verdad, en ver el poder de Yahweh a través de la misericordia, de sanar a un ciego de nacimiento, a un paralítico, levantar a un muerto de 4 días, etcétera. El sueño de poder ser un pueblo libre, recuerden que Yahushua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la mentira que proyecta el Dimión, de que esto es malo y aquello bueno, de acuerdo a la imaginación y no a lo verdadero, el intelecto. ¿Está claro? La verdad os hará libres. Por eso al conocer la verdad, ya somos libres de esos conceptos, libres de los montones de prohibiciones que vinieron a través de los mandamientos de hombres, como lo explica Paulus también, los rudimentos del mundo. El sueño de poder ser un pueblo libre en nuestra tierra para poder hacer la voluntad celestial. Es por eso que en todas las fiestas se recuerda la salida de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Maimónides ya nos aclaró en el Perek Helek y en Gilijot Melahim el gran beneficio que otorgará la época mesiánica será la finalización del sometimiento a las demás naciones que nos oprimen y nos impiden cumplir los preceptos en plenitud. Aquí los judíos lo ven como algo meramente terrenal, sin darse cuenta están cayendo en lo mismo del Dimión. Terrenal, político, ¿verdad? Esperando, por ejemplo, que ya los palestinos no se metan en Israel y los dejen ir al monte a orar, ¿verdad? Eso es lo que ellos están visualizando por su imaginación, pero cuando vemos en la escritura de acuerdo a la verdad, eso se va a dar de otra manera como ellos lo esperan. Y lo principal, porque recuerden cuando Yahushua vino, ellos esperaban que Yahweh nos liberara como pueblo de Roma, pero él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, vine a encender un fuego, vine a traer espada, y todo el mundo se quedó como, ¿qué le pasa a este hombre? Pero no es el Mesías, no es que viene a quitar a los romanos. Primero nos vino a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, a darnos la verdad para ser libres del pecado, libres de la acusación, libres de la mentira, porque es más importante ser libre de la mentira que ser libre de una cadena. La cadena del alma es más fuerte que la cadena que pueden tener algunas personas en su cuerpo o lo que fuese. Así como sabemos, ¿verdad? La esclavitud se volvió muy en nuestro tiempo mental o psicológica, emocional. Esclavizan a través de farmaqueia, esclavizan a través de mentiras que enseñan en la escuela, esclavizan a través de religiones, esclavizan a través de la tele. Todas esas cosas tienen a la gente esclavizada, pero pensándose ser muy libre. Por eso la verdad es la que nos libera de esa esclavitud en la cual todo el mundo está. Y eso es mucho más relevante e importante que el no tener que trabajar para alguien. ¿Sí me explico? Y volvemos a lo mismo, el contraste. No, uno no llega a apreciar tanto el perdón que cuando se da cuenta de cuánto ha pecado. Por eso el que mucho se le perdona, mucho ama. Uno no puede apreciar la libertad tanto que si ha sido preso, por decirlo de alguna manera.
Y repito, no necesariamente en una cárcel, aunque obviamente es una manera muy literal de darse cuenta de lo que es libertad, pero me refiero como libre de un montón de mentiras que nos han metido para esclavizarnos. Es por eso que en todas las festividades se recuerda la salida de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Maimónides ya nos aclaró en el Perej Helek y en Gilijot Melahim, el gran beneficio que otorga la época mesiánica será la finalización del sometimiento a las demás naciones que nos oprimen y nos impiden cumplir los preceptos en plenitud. Por eso, porque ellos están pensando en la forma en que se quieren vestir, los animales que quieren matar, estar en el templo. Cuando Yahushua dijo, ya no adoraréis ni aquí ni allá, ni en Gerizim ni en el monte Sión, porque Yahweh busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces nosotros podemos cumplir los mandamientos sin importar en qué nación estemos o a quién sirvamos en el sentido de trabajo, porque todos los mandamientos cuelgan de amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Y para eso no hay prohibición, ¿verdad? Uno puede amar y ahí es donde también entra el que no hay amor más grande que dar su vida por un amigo. Eso fue lo que hizo Yahushua. Entonces, en este mundo, el servir a Yahweh, que es amor, lo puede llevar uno a la muerte, sí, pero esa muerte, conociendo el amor, va a ser solo la entrada a la verdadera vida. ¿Sí me explico? Entonces, verdaderamente sería algo bueno, aunque en lo que respecta placentero, no. Cómodo, no. Bonito tampoco, pero es una buena decisión dar la vida por Yahweh si es que llega a eso, ¿sí me explico? Aunque todo en la carne le va a decir no, y por eso es que Yahushua pasó por ese dilema. Si puedes, pasa de mí hasta todo al Segel, porque en el Dimión, en ese momento, veía lo que venía y era súper doloroso. Entonces, decía, es decir, la idea de poder establecernos como un pueblo libre y soberano es para que podamos conducirnos acorde con los principios de los Yahudim, cumpliendo los preceptos que son la base para establecer una sociedad ideal y un crecimiento espiritual, que a su vez es lo que nos hará acreedores del verdadero bien en el mundo por venir. Y continuando para cerrar este capítulo. No solo Adán cayó en la tentación del Dimión. La Perajá de Bereshit finaliza mostrándonos un mundo en el cual los hombres, los más elevados, los que acorde a Maimónides, la Torá denomina Bene y Elohim. Aquí entra, de hecho acabamos de leer esto el jueves anterior, bendito Yahweh, capítulo 6, cuando los Bene y Elohim se unen a las Banot Adam, a las hijas de Adán, que la interpretación más literal, bueno, no sé si lo puedo llamar así, pero una interpretación, recuerdan, hablé de dos interpretaciones. Una que tienen los que le falta la fe para creer que hubo gigantes en el mundo, los que le falta la fe o el entendimiento para comprender que ángeles se mezclaron con hombres, y ellos tienen la interpretación de que los hijos de Elohim se refería a los descendientes de Set, a los que eran apartados, y que las hijas de Adán se refería a las hijas de Caín. Entonces los Bene y Elohim los ponen como los líderes, los jueces, los hombres más elevados de la humanidad. Pero sabemos, según el libro de Enoch y según la misma escritura, que los Bene y Elohim eran los ángeles que vinieron y se mezclaron con las mujeres. Entonces dice aquí, la Perajá de Bereshit finaliza mostrándonos un mundo en el cual los hombres, los más elevados, los que acorde a Maimónides, la Torá denomina Bene y Elohim, aún ellos, en vez de manejarse por el Segel, se dejan llevar por el Dimión. Por eso el verso 6.2 nos dice, Vairhu Bene Elohim et Benot Adam, Kitobot Heina, Vaikehu Lahem Nashim Mikol Asher Baharu. Vieron los hombres más importantes, los más sabios de la época, a las mujeres que eran lindas y tomaron para ellas mujeres de las que más les apetecían. Es decir, estas personas, Bene y Elohim, las más elevadas que se manejaban por valores de Emet y Shecher, verdad y mentira, también ellos resbalaron tras el Dimión y se dejaron llevar por Tov Verá, lindo y feo, o bueno y malo. Nótese que los conceptos utilizados, Nashim, placer, Tov, Dimión, Mikol Asher Baharu, se dejaron llevar. Era las palabras que está usando en hebreo. Está diciendo que los Bene Elohim, que por ser ese título, indicaría que ellos sabían lo que era verdad y falso, y por eso se debían regir. Pero cuando vieron que las mujeres eran Tov, buenas, se dejaron llevar, Mikol Asher Baharu, por el placer, Nashim. Nashim son mujeres, pero como la mujer representa el placer, entonces vieron a las mujeres que eran buenas, vieron el placer como algo bueno, y se dejaron llevar, así como también Adán cuando hizo caso a Eva por la misma razón. En esa parte dice hijos de Elohim, no dice ni hombres, no dice Nefelim, dice hijos de Elohim. Pero ahí podríamos también ver algo que no están poniendo acá. Cuando el hombre comió del fruto del bien y el mal, Elohim dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Entonces, al decir Bene y Elohim, hijos de Elohim, se puede ver como aquellos que tenían conocimiento del bien y el mal.
Al ver a las mujeres que eran buenas, se dejaron llevar por el placer, porque estaban en ese nivel de Elohim, conocedores del bien y el mal. Es decir, estas personas, Bnei Elohim, las más elevadas, que se manejaban por valores de Emet y Sheker, también ellos resbalaron tras el dimión y se dejaron llevar por Tov Verá, lindo y feo. Nótese que los conceptos utilizados, Nashim, placer, Tov, dimión, Mikol, Asher, Baharu, se dejaron llevar. Por lo tanto, la mujer representa la parte del sentimiento y del deseo del ser humano. No debemos dejar que este aspecto sea el que rija los hechos del ser humano, sino que cualquier cosa que esta parte sugiera realizar debe ser evaluada y confirmada por el Segel. De lo contrario, las consecuencias pueden ser nefastas para una vida dedicada al intelecto, el amor a Elohim y la verdad. ¿Verdad? Ese debe ser nuestro enfoque siempre. Dedicarnos al intelecto, el amor a Yahweh y la verdad. Por eso no podemos dejarnos llevar por la dimión, por la imaginación, por la inclinación al mal. Sería nefasto. Santiago 1.15, entonces la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vean qué curioso eso, cómo pone a la pasión o el placer como mujer, porque da luz. Y eso en el nuevo pacto, mostrando ese entendimiento de la mujer como esa representación. No está mal que usted se enfoque en Yahweh, obviamente, eso va a estar bien. Recuerde lo que dijo Paulus, que si el hombre puede estar solo, mejor que esté solo, pero si estando solo va a ser llevado por las pasiones, porque no puede controlar ese punto en particular, pues mejor que se case. Entonces, si usted no le afecta al estar solo, si tiene el don de continencia como Paulus, pues mejor así. Y por eso el punto aquí que estamos viendo de que la mujer se refiere a la imaginación o al placer, porque aún estando solo sigue teniendo imaginación y debe sujetar esa imaginación al intelecto. Dice aquí, hoy estaba cuestionándome con un compañero de trabajo si la simiente de Caín se destruyó con el diluvio. ¿Fue así completamente? ¿La esposa de Ham pudo haber sido de esta estirpe? Según el judaísmo, la esposa de Noah era hija de Caín, o sea, descendiente de Caín. Nada más, según el judaísmo. Yo, por pura fe, le pido al Padre que Noah no haya tomado esa decisión. Y que esa Naamá, esposa de Noah, fuese otra Naamá, porque recuerden que los nombres se repetían entre los descendientes de Caín y los de Set. Entonces yo tengo la fe de que esa Naamá no fuera la descendiente de Caín, pero puede ser, claro. Entonces, de ser así, vendría a través de. Según el judaísmo también, la esposa de Cam venía embarazada de un ángel. Por eso los Nephilim continuaron después del diluvio. Y claramente también cabe la posibilidad de que la esposa de Cam fuera descendiente de Caín. Es posible, sí. Por eso he dicho, en todo caso, sea como sea, Cam es como el Caín de Noah. Entonces todo continúa a través de Cam después de el diluvio. Y se podría decir que incluso si la esposa Naamá era descendiente de Caín, la que estuvo con Noah, recuerden que Noah no tuvo más hijos después del diluvio, solo tuvo 3. Ahora, de ahí habría venido Cam, y quizá sería del lado de Caín que Cam salió como salió, de negativo. Cabe la posibilidad de que haya sido así.